Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que nos encontramos viendo el tema de las excepciones. Vimos en el vídeo anterior cómo crear métodos que lanzaban excepciones propias con la cláusula throws. También vimos, hace ya un par de vídeos, que hay métodos de la API de Java que tienen esta cláusula y nos obligaban a capturar las excepciones lanzadas con la estructura try-catch. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en todo esto en el vídeo que nos ocupa. Vamos a ello. Bien, vamos a seguir trabajando en el ejemplo del vídeo anterior. Si recordáis, teníamos un programa Java que nos pedía dos datos por consola. Por un lado nos pedía el nombre y por otro lado nos pedía la edad. Vimos también que el encargado de realizar este trabajo de pedirnos los datos era un método que creamos nosotros que se llamaba pedir datos. Y ese método lanzaba una excepción con la cláusula throws, que era de tipo input mismatch exception. Y vimos también cómo utilizar la cláusula try-catch o la estructura try-catch para capturar la excepción que lanzaba el método. Bueno, pues vimos que este programa más o menos funcionaba, sin embargo no es del todo correcto. Vamos a perfeccionarlo en este vídeo, vamos a profundizar un poco más en el uso del throws y del try-catch. Para comenzar, en el vídeo anterior, si recordáis, creamos la estructura try-catch dentro del propio método. Esto no tiene mucho sentido. Si tú creas un método que lanza una excepción, lo suyo es que la excepción la captures desde fuera del método, no que captures con try-catch la excepción desde dentro del propio método. Es decir, el método lanza la excepción y el propio método se encarga de capturarla. Pues no tiene mucha coherencia, ¿no? Luego entonces el try-catch quizás no tendría sentido utilizarlo donde lo tenemos ahora mismo, con lo cual vamos a comentar pues todo lo que hace referencia al try-catch y vamos a ver dónde tendría más sentido utilizar esta estructura. Bien, tenemos aquí el método pedir datos que lanza la excepción. Bueno, pues a la hora de llamar a este método quizás es donde tendríamos que capturar la excepción que pudiera lanzar este método con el try-catch, ¿no? Ya sabéis que el try-catch, como vimos en el vídeo anterior, pues lo podemos traducir por un inténtalo y si ocurre una excepción, pues capturas, catch, esa excepción. Luego entonces, lo lógico sería que la captura de la excepción tuviera lugar a la hora de llamar al método. Es decir, el try-catch tiene que estar, digamos, abrazando o englobando a lo que sería la llamada al método. Try, pedir datos, es decir, intenta ejecutar el método pedir datos y si ocurre una excepción, la capturamos. Catch y la excepción que tenemos que capturar, pues en principio debe ser la misma que lanza el método, input mismatch exception. Vimos que esta excepción ocurre cuando el dato proporcionado no es el mismo que el esperado. Eso es lo que quería decir input mismatch exception. De todas formas, podéis ir a la API de Java y echar un vistazo a esta clase, a la clase input mismatch exception. Bueno, pues ya tenemos aquí la estructura try-catch y lo único que deberíamos hacer es decirle dentro del catch qué código ejecutar en el caso de que se produzca esta excepción. Y para ello pues voy a decirle que imprima el mismo mensaje que teníamos en el vídeo anterior en consola. Y ahora pues sí que lo tendríamos más o menos completo, es decir, por un lado un método que lanza una excepción y por otro lado pues la captura de la excepción con el try-catch cuando llamamos al método. Si probamos este programa pulsando en el play, pues primero nos dice qué queremos hacer, le decimos que queremos introducir datos y ahora es cuando me pide el nombre y ahora es cuando me pide la edad. Si la edad introducida es correcto, pues todo va bien y el programa se ejecuta con normalidad. Pero si volvemos a ejecutar el programa, cuando nos pide la edad, imaginemos que introducimos un texto, bueno, pues es ahora cuando este método, el método que hemos creado anteriormente, lanza la excepción porque está esperando un entero y nosotros le proporcionamos un string. Luego entonces lo que va a ocurrir es que no va a ser capaz de ejecutar ese método, es decir, el try no lo va a poder realizar, con lo cual el código, el flujo de ejecución del programa entraría en el catch, con lo cual se ejecutaría el system.out.println, ¿no? Entonces le damos al enter y efectivamente así es. Ahora bien, después de hacer todo esto, si echamos un vistazo a la API de Java buscando la clase input mismatch exception, pues nos daremos cuenta que desciende de runtime exception. Es decir, nos vamos a la API, estamos dentro de la clase input mismatch exception, echando un vistazo en la jerarquía de la herencia, vemos que esta clase hereda de runtime exception. Y si recordáis, hace un par de vídeos,
vimos que todas aquellas clases, todas aquellas excepciones que heredan de runtime exception eran excepciones no comprobadas, es decir, que se consideraba cuando ocurría una excepción de este tipo en un programa Java que era culpa del programador, es decir, que las cosas se podrían hacer de otra forma, o lo que era lo mismo, una excepción no comprobada. ¿Y qué ocurría con las excepciones no comprobadas? Pues que no era necesario capturarlas. Es decir, que si todo esto fuera cierto, podríamos prescindir de la estructura try-catch para no capturar la excepción si quisiéramos y el programa en principio se ejecutaría. Es cierto que si ocurre un fallo, es decir, que si tiene lugar la excepción, va a saltar, el programa va a interrumpirse, pero en principio el compilador nos dejaría compilar el programa y ejecutarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a comprobar si esto es verdad en nuestro propio programa, es decir, si aquí, por ejemplo, comentamos el try, comentamos el catch, comentamos el system out print y comentamos la llave de cierre, es decir, como si no estuviera la estructura try catch, a pesar de que nuestro método lanza una excepción, como es una excepción no controlada, no estamos obligados a utilizar el try catch, con lo cual nos deja compilar el programa e incluso nos deja ejecutarlo, ¿no? Y si todo va bien, pues el programa funcionará perfectamente. Ahora bien, evidentemente, si la cosa no va bien, es decir, si aquí le introducimos cuando nos pide la edad un texto, la excepción vuelve a saltar y el programa se vuelve a caer. Pero en principio compila y nos deja continuar sin ningún problema. Si la excepción que lanza nuestro método no heredara de runtime exception, sino que heredara de IOException, vimos que todas las clases que heredan de esta se consideran excepciones comprobadas y eso sí que nos obligaba a construir una estructura try-catch. Podemos utilizar Eclipse para ver que esto efectivamente es así. Tal y como lo tenemos ahora mismo, no hay ningún error en el código, no hay ningún globo, ningún chivato de los que saca Eclipse para indicarnos que existe error. Ahora bien, si cambiamos este método y le decimos que en vez de lanzar un input mismatch exception, lanza un IOException o cualquier clase que herede de esta, fíjate cómo enseguida pues empiezan a pedirme a salir fallos, ¿no? Es decir, me sale aquí un error, un chivato en Eclipse, un globo, y si dejamos el ratón quieto, bueno, primero me dice que no puede resolverse como un tipo porque esta clase pertenece al paquete java.io, con lo cual debemos importarlo. Voy a hacer que sea Eclipse el que lo importe. Ya lo hemos importado. Voy a importar el paquete entero. Ese es el primer error, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero fíjate cómo ahora en pedir datos sí que me sale un error y me dice que la captura, me dice que la excepción está sin capturar. Unhandled exception type IOException. Es decir, estamos intentando llamar a un método que lanza una excepción que hereda de IOException o que es la misma IOException, con lo cual se supone que es un error que no es culpa del programador, con lo cual se trata de una excepción comprobada y eso nos obliga el lenguaje Java a construir un try-catch. Luego, entonces, en este caso sí que deberíamos de construir, por ejemplo, un try, tal y como lo teníamos antes, pero a la hora de capturar la excepción, claro, tampoco podemos capturar un input mismatch exception. Es decir, no puedes lanzar una excepción de tipo IOException y capturar otra que no tiene nada que ver. Tendremos que capturar o la IOException o algo más genérico. Ahora veréis a qué me refiero con algo más genérico. Es decir, aquí, si cambiamos catch input mismatch exception por IOException, bueno, pues veis cómo en Eclipse desaparecen todos los errores. Ahora mismo no habría ningún error a la hora de compilar. Otra cosa es que el programa tenga sentido, que no lo tiene. Y ahora veremos por qué. Pero de momento hemos solventado el error. Y eso es porque estamos capturando con un try-catch una excepción comprobada. Podemos utilizar IOException para capturar esta excepción o, si nos vamos a la API de Java y buscamos la clase IOException, bueno, pues fíjate cómo esta clase hereda de exception, con lo cual podemos capturar la propia IOException o podríamos capturar también exception, ¿no? Es decir, si nos vamos a nuestro código de programación y aquí le decimos simplemente que capture exception, pues fíjate cómo Eclipse no nos señala tampoco ningún error. Esto es posible, ¿no? Bueno, a pesar de que lo podría dejar así, lo vamos a dejar como estaba. Entonces, este programa no tiene ningún error, digamos, de sintaxis, está bien construido, nos obliga el compilador a utilizar try-catch, lo hemos utilizado, ahora bien, no tendría mucho sentido. Y no tendría sentido porque nuestro programa nunca va a generar una excepción de este tipo.
porque estas excepciones se generan cuando estás intentando acceder a ficheros externos y no es algo que realice nuestro programa. Con lo cual, si cometemos un error al introducir la edad e introducimos un texto, como la excepción que se genera, que lanza, en ese caso es la de Input Mismatch Exception, esta excepción nada tiene que ver con la que estamos intentando capturar en el try-catch o con la que estamos enunciando que puede lanzar nuestro método. Con lo cual, si ejecutamos el programa, si aquí introducimos el nombre y aquí a la hora de introducir la edad, pues introducimos un valor de texto, evidentemente va a ocurrir una excepción, pero no es esta. Y tampoco es la que estamos intentando capturar en el try-catch. No es esta. Luego entonces aquí, al darle al Enter, el programa se sigue cayendo porque la excepción es la de Input Mismatch Exception. ¿Cuál podría ser una solución a este problema? Bueno, pues si recordamos la cadena de herencia que vimos hace un par de vídeos, vimos que tanto las excepciones comprobadas como las no comprobadas heredan de una clase que es la clase exception. Es decir, tanto runtime exception no comprobadas como IO exception comprobadas heredan de esta clase. Esto quiere decir que si retornamos a nuestro código, podemos decirle en el catch que en vez de capturar IO exception, que no ocurre en este programa, capture una excepción más general. Es como decirle en este caso, oye, mira, tienes que capturar una excepción del tipo que sea. Esto va a funcionar, ya os lo anticipo. Ahora bien, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido decir que este método lanza una excepción de este tipo cuando no es así, ¿no? Y luego capturar una excepción genérica. Pero bueno, si ejecutamos el programa y le introducimos nuestro nombre e introducimos un valor de texto a la hora de la edad, pues entonces el programa captura la excepción y nos saca lo que tenemos dentro del catch. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo en pantalla sería una mala práctica, quiero que esto quede claro, lo he hecho solamente para explicar y que se vean las diferencias que hay entre una excepción controlada y no controlada, porque no tiene sentido decir que un método lanza una excepción de un tipo que no va a lanzar nunca, ¿no? Ya que el código de este método en ningún momento va a acceder a un fichero externo que lance una excepción de estas características. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Es un tema complejo, espero haber aclarado algo. Y vamos a seguir profundizando en vídeos posteriores, así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.